Bien, buenas a todos. Eh, en esta salida, eh, eh, aquí, completa, perfecto. Bueno, en esta salida eh, vamos a ver un poco de la oferta de la empresa y de la industria, ¿sí? Lo primero que, lo primero que tenemos que tener en cuenta para estudiar un poco, para ponernos en contexto. Vamos a estudiar el porqué de las decisiones de oferta o cómo se toman estas decisiones de oferta, de qué medio, y para eso tenemos que contextualizarnos en que la teoría en la que nos vamos a basar durante esta unidad y la próxima unidad que viene es específicamente dentro de una estructura de competencia perfecta, donde en esa estructura de competencia perfecta un poco ya lo ya se vio en los cursos de introductorios a la microeconomía, donde hay, es un mercado competitivo que está caracterizado porque las empresas son precios aceptantes, ¿sí? Hay infinitas, si se quiere, agentes que ofrecen productos y hay infinitos agentes que demandan esos productos, los bienes son homogéneos, hay información completa y perfecta, hay libre entrada y salida de las empresas, digamos, a este mercado, y los bienes son homogéneos, pero a lo que nosotros nos, nos toca, vamos a estudiar las decisiones de oferta de una empresa que es competitiva y eso implica que la firma, ¿sí? Va a ser precio aceptante, por lo tanto no tiene injerencia, digamos, en el nivel de precios de su producto, ¿sí? Puede vender todo lo que desea al nivel de precios que está vigente, y los aumentos del nivel de producción no impactan en el precio, ¿sí? En esta estructura, sí, que es una estructura de mercado competitivo y en donde la empresa es precio aceptante, el ingreso marginal es exactamente igual al precio, ¿sí? Eso en la parte de maximización se ve claramente donde el por qué el ingreso marginal es igual al precio, y siguiendo el comportamiento que hemos establecido ya desde la teoría de costos, en la cual eh, la empresa persigue o tiene como guía la maximización de beneficios, eso va a implicar por las condiciones de primer orden que el ingreso marginal sea exactamente igual al costo marginal, ¿sí? Es decir, que el aumento en una unidad de producción me genera exactamente los mismos ingresos para pagar lo que me cuesta producir esa unidad adicional, y eso, dado la estructura en la cual estamos inmersos, va a implicar que el precio sea igual al costo marginal, ¿sí? Eh, por lo tanto, esa va a ser nuestra estructura en donde nosotros vamos a derivar la oferta de la empresa, ¿sí? Es decir, que si nosotros eh, pensamos un poco en la oferta, ¿sí? La oferta siempre a nosotros nos muestra la relación que hay entre el precio, ¿sí? Y la cantidad producida. Entonces, lo que nosotros quisiéramos ver es cómo, si variamos el precio, cómo van a variar estas decisiones de producción que van a ser que van a ser óptimas, y que se ponen, o al menos se establecen dentro del principio de la maximización del beneficio. Esto es básicamente un gráfico de una empresa típica de competencia perfecta, en donde graficamos aquí el precio de mercado del producto en la cual la empresa está fabricando, y en el eje de las abscisas graficamos o ponemos, si se quiere, la cantidad de producción, como bien lo dice, por periodo, porque estamos
mirando las cantidades por periodo. Y hay tres tipos de curvas, ¿sí? Una curva de costo marginal, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, tiene una forma de U, una curva de costos medios, ¿sí? Fíjense que en cada, digamos, en cada curva hay una aclaración que es CP, y ese CP no es otra cosa que de corto plazo. O sea, estamos mirando una empresa en el corto plazo, estamos tratando de encontrar o ver cómo podemos determinar la oferta de la empresa a corto plazo, cómo se deriva así esas decisiones de producción. Este es el costo promedio a corto plazo, que ya lo habíamos visto, tiene forma de U, y esta es una curva que no lo habíamos visto hasta ahora, pero no es otra cosa que la curva del costo variable promedio a corto plazo, ¿sí? Como sabemos, si quiere el costo total, ¿sí? Se conforma del costo variable más el costo fijo, ¿sí? Entonces, si uno lo puede dividir por la cantidad, estos dos, ¿sí? ¿Va? ¿Sí? A este y a este, tan solo tiene o simplemente tiene el costo medio, ¿va? El costo medio y el costo variable medio, el costo medio fijo, ¿sí? El costo variable medio sigue el mismo comportamiento que el costo medio a corto plazo, ¿sí? Solo que a medida que uno va produciendo más cantidad, el costo variable medio va acercándose al costo medio, justamente porque en niveles elevados de producción el costo medio es que casi se licúa, digamos, se pierde, se disemina, digamos, entre las miles y miles de unidades que uno produce, ¿sí? El costo, como habíamos visto, el costo medio mínimo es un punto en donde se intersecta entre el costo marginal y el costo medio, y lo mismo sucede con el costo variable medio, que el punto mínimo es justamente donde se intersecta la curva de costo marginal con el costo variable, ¿sí? Ahora fijemos una cuestión. Sabemos que eh, la empresa, ¿sí? Si es maximizadora, va a seguir la regla de igualar el precio, ¿sí? Al costo marginal, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que se obtiene son cantidades, ¿sí? Que hacen máximo los beneficios. En otras palabras, para encontrar la cantidad que hace máximo el beneficio, lo que nosotros debemos encontrar o debemos determinar como una condición de primer orden es igualar el ingreso marginal al costo marginal. Y como estamos en una estructura competitiva, donde las empresas son precio aceptantes, el precio es igual o idéntico al costo marginal, por lo tanto, el problema se reduce a igualar el precio al costo marginal. ¿Opa? Al costo marginal. De manera que, por ejemplo, este sería un punto, este punto que está aquí, sería un punto, un nivel de producción, cuando el precio es P estrellita, y si el precio es P estrellita estrellita, entonces la cantidad que hace máxima los beneficios es Q estrellita estrellita, y de esa manera vemos, ¿sí? Que hay un incentivo, digamos, a mayores precios, hay un incentivo a simplemente aumentar la cantidad de producción, ¿sí? A aumentar la cantidad de producción y hacernos, digamos, bancarse, si se quiere, en palabras muy vulgares, el incremento de los costos marginales que surgen de aumentar la producción, ¿sí? Eh, Sin embargo, fíjense una cuestión: cuando el precio es muy bajo, obviamente la cantidad que hace máximo los beneficios
es Q estrellita, 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 ¿sí? Que es un punto por aquí. Y es obvio, digamos, no hay incentivo a aumentar la producción y por lo tanto a eh, que haya una compensación, si se quiere, de los costos marginales que van a ser crecientes. Por lo tanto, la producción aquí es un nivel más bajo. Pero sin embargo, si eh, la línea está como un trazo más grueso por aquí, digamos, en toda esta parte, pero si llegamos hasta un punto acá, ¿sí? A partir de acá, todo lo que tenga que ver con esta línea, ¿sí? Que viene por aquí, que es así, no está tan graficado con un punto, si se quiere, con un trazo más grueso, pero observamos que a partir de ese punto que no está con el trazo grueso, si en el eje vertical hay un trazo que es mucho más grueso, y por lo tanto hay un precio P1, digamos, que nos marca. Este punto ya es conocido, digamos, este es eh, un punto de cierre, ¿sí? De la empresa, en realidad no es de cierre, pero en general se le suele llamar así, un punto de cierre, y básicamente nos está diciendo que a partir de este punto, ¿sí? No es conveniente para la empresa a corto plazo producir cantidad alguna, sino es mucho más conveniente simplemente producir cero. Por lo tanto, en la medida que el precio esté por debajo de P1, la empresa va a encontrar mucho más rentable producir cero unidades que producir alguna unidad. Eh, por lo tanto, evidentemente hay dos limitantes a la curva de oferta de corto plazo de la industria, de la empresa, y esa curva de oferta de corto plazo, en primer lugar, va a ser este tramo que está más con una tonalidad más fuerte, ¿sí? En donde a distintos precios va a haber distintas cantidades que dan máximo el beneficio, y eh, va a ser en una parte que va a ser creciente, porque esto es una parte creciente del costo marginal, ¿sí? Fíjense que la curva del costo marginal es la curva de oferta de la empresa, pero vamos a descartar un segmento que va a ser el segmento que está por debajo, ¿sí? Del mínimo de los costos variables medios, y el tramo decreciente, ¿sí? En esta parte es un tramo totalmente decreciente, y esta parte aquí, incluso cuando tiene pendiente positiva, también la descartamos. De esa manera determinamos, ¿sí? La oferta de la empresa como la curva de costo marginal, ¿sí? Que se encuentra por encima, ¿sí? Del costo variable promedio, o dicho de otra manera, es el tramo positivo. En la primera restricción que ponemos es el tramo positivo de la curva de costos marginales a corto plazo de la empresa, y que se encuentra por encima del costo variable medio, ¿sí? Un poco de formalidad a la cuestión, lo vemos aquí. A ver, si borrar esto. Un poco de formalidad lo vemos acá, ¿sí? Acá definimos la oferta de la industria, para que queden de vuelta claro. Es la curva del costo marginal, ¿sí? En la parte creciente, y por encima el costo variable mínimo. Acuérdense que dijimos que el costo variable mínimo, o es el costo variable medio, es mínimo en la intersección de la curva, con, en la intersección, perdón, con el costo marginal de corto plazo, ¿sí? Y acá vamos a establecer formalmente estas dos condiciones, ¿sí? Que una es en su tramo creciente, ¿sí? En el tramo creciente, que la curva de oferta se tiene que ubicar en el tramo creciente, y otro que se tiene que ubicar por encima del costo variable promedio a corto plazo, ¿sí? Fíjense que desde
desde la parte de maximización del beneficio, nosotros tenemos unos beneficios que dependen del nivel de producción, ¿sí? Porque básicamente los ingresos dependen del nivel de producción, que están aquí, y los costos dependen del nivel de producción. Si nosotros buscamos hacer máximo este beneficio, lo primero que deberíamos hacer es encontrar las condiciones de primer orden de este problema, lo cual implica eh, básicamente esta cuestión, que no es otra cosa que el ingreso marginal, que se tiene que igualar al costo marginal. Y en segundo término, esto no nos garantiza que sea un máximo, ¿sí?, auténtico, sino que requerimos una condición de segundo orden, y que es que la derivada segunda de esto eh, sea negativa, y si nosotros la derivamos, precisamente lo que tenemos es la derivada del costo marginal respecto a Q, y el signo que está acá, el negativo, lo mantenemos. Por lo tanto, si requiere que sea negativo esto, por tanto, esta derivada debería ser positiva, porque entonces hacemos esto positivo con esto negativo, es negativo, entonces mantenemos esta desigualdad. El caso contrario sería si esto fuera negativo y esto también fuera negativo, entonces tendríamos algo positivo y nos estaríamos cumpliendo. De esa forma, formalmente, eh, digamos, descartamos el tramo decreciente, ¿sí? Porque básicamente con esto estamos mirando la pendiente del costo marginal, y estamos imponiendo que con la condición de segundo orden requerimos que estemos, o que la curva de oferta, ¿sí?, para que haya una maximización auténtica, esté básicamente en el tramo creciente, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué decíamos que se tienen que encontrar por encima del costo variable mínimo la parte de la curva de la oferta? Bueno, en realidad establecimos que si el precio es menor al precio de cierre, que es el precio del costo variable mínimo, esto podríamos ponerlo como costo medio variable CP mínimo, esto que está aquí, ¿sí? Em, si el precio es menor al costo variable mínimo, entonces la decisión era no producir, porque de esa manera nosotros minimizábamos las pérdidas, dicho de otra manera, entonces maximizábamos las ganancias. Bueno, veamos un poco eso formalmente. Fíjense que si nosotros establecemos el beneficio como los ingresos menos los costos, que es básicamente esto que está aquí, pero los costos sabemos que se componen del costo fijo y el costo variable a corto plazo. Y fíjense que si nosotros eh, decimos no producir, ¿sí?, si nosotros decimos, ok, no producimos, si no producimos, entonces los ingresos son cero, y el costo variable que está atado al nivel de producción es cero. Por tanto, el beneficio de la empresa es específicamente, ¿sí?, el costo fijo, ¿sí? Eso es el beneficio. Si no produce, entonces lo único que tiene que pagar es el costo fijo. Por lo tanto, la decisión de producción de la empresa va a ser en la medida de que el beneficio, ¿sí?, sea mayor a los costos fijos, y ese beneficio va a ser mayor a los costos fijos en la medida en que, por lo menos, eh, estos términos que están aquí sean positivos, ¿sí? Si, fíjense que si este término es exactamente igual a este término, entonces se anulan ambos, y lo único que tenemos es el costo fijo, el beneficio como un costo fijo. En la medida que los ingresos sean superiores, ¿sí?, sean superiores al costo variable, entonces tendremos, ¿sí?, unos beneficios que van a ser un poquito mayor que los costos fijos que están aquí, ¿sí? Acá está expresado como costo variable medio, porque específicamente la cantidad estaba multiplicada por el precio y simplemente lo pasé, digamos, o sea, multiplicar ambos lados, y lo pasé dividiendo hacia el otro lugar, entonces me queda en términos de precio y en términos de costo variable por unidad a costo fijo, ¿sí? De esa manera establecemos esas dos condiciones formalmente de por qué la curva de costo marginal debe estar por encima
eh, o la curva, mejor dicho, de la oferta de la empresa debe ser en el tramo creciente, fíjense en el tramo creciente, y por encima de el costo, el costo variable. mm. Acá hay un ejercicio, lo puse para que, bueno, nos entremos un poco acerca de cómo resolver estas cuestiones. Fíjense que esto es una curva de costo total a corto plazo. Ya lo habíamos visto, esta curva que está aquí, deriva de una función con Douglas, eh, en donde a la última clase que tuvimos presencial, virtual presencial, habíamos encontrado esta curva que está aquí, en donde esto que está acá representa los costos variables y esto que está aquí representa los costos fijos. K es un factor que está fijo a corto plazo, por lo tanto no se pueden modificar las elecciones. Y la manera de encontrar el costo fijo, si nosotros, el costo variable, perdón, si nosotros tenemos en mente de que en realidad lo que tenemos que hacer es igualar el precio, no importa cuál sea el precio, pero debemos igualar el precio al costo marginal, que esa es la regla o la condición de primer orden por lo cual la empresa va a maximizar los beneficios. Lo primero que tenemos que hacer es de aquí tratar de encontrar de acá o de toda esta expresión los costos marginales, y los costos marginales no son otra cosa que la derivada de los costos totales a corto plazo respecto a la cantidad. Y si yo derivo esta expresión con respecto a la cantidad, me queda algo como esto que está aquí. ¿Qué deberíamos mirar nosotros? Bueno, deberíamos mirar si y es factible de que haya algún tramo decreciente para algunos niveles o valores de Q, y en ese caso deberíamos descartar valores de Q que hagan que el costo marginal pueda llegar a ser decreciente. Y eso lo podríamos hacer nuevamente derivando esto y específicamente encontrando que justamente va a ser negativo, o sea, vamos a estar en la parte decreciente en la medida en que esto que está aquí, ¿sí? Este beta, ¿sí? Sea mayor a 1. ¿Sí? En la medida que sea mayor a 1, entonces nosotros vamos a tener un costo marginal que va a estar en la parte decreciente. Por lo tanto, en la medida que nosotros nos aseguremos que un beta sea eh, menor a, menor a 1, tenemos que durante toda esa curva, no importa cuál sea el nivel de producción, va a ser creciente. Entonces ya nos preocupamos porque es una curva que es creciente en la medida que nos aseguramos que el parámetro beta, que es la participación relativa del trabajo, sea menor a 1. ¿Cómo encontramos la oferta de la empresa? Bueno, encontramos haciendo nada más y nada menos que el precio es igual al costo marginal y encontramos esto que está acá. Esto que está acá, esto que está acá, perdón, es la inversa de la oferta, ¿sí? La función inversa de la oferta. ¿Ah? Esto es la función inversa de la oferta. Fíjense que no es otra cosa que igualar el precio, no importa cuál sea el precio, al costo marginal. Y esto es la inversa de la oferta, esta es la manera en la cual nosotros graficaríamos la oferta. Pero la función de oferta específicamente nos dice la cantidad producida, ¿sí? Como una función del precio, y eso lo vamos a obtener despejando Q de acá. ¿Sí? Si nosotros despejamos Q de acá y operamos un poco algebraicamente para que nos quede W arriba, obtenemos esta función que está acá, y esta sí es una función de oferta, ¿sí? Esta es una función de oferta, y esta es la función de oferta de esta empresa que tiene una tecnología Cobb-Douglas y con un factor fijo a corto plazo, ¿sí?
Fíjense que esta función de oferta de la empresa depende del precio, depende del salario, ¿sí? Del factor trabajo, que es un factor variable a corto plazo, pero no depende de- del precio, del factor que está fijo a corto plazo, sino que depende del nivel de capital a corto plazo, ¿sí? Algo que podemos mostrar acá es que hay una relación positiva, ¿sí? Entre la cantidad de producción y el precio. Eso es lo que habíamos visto en esa curva de costo marginal, que era un tramo creciente, digamos, a mayores precios había incentivo a que se pueda compensar esos costos marginales que iban creciendo a medida que iba aumentando la producción, porque el precio era más alto. Y esa relación lo estamos viendo aquí, ¿sí? Específicamente lo estamos viendo acá. Eh, Incluso fíjense que esto es la elasticidad, si se quiere, de la oferta, lo pueden chequear, pero termina siendo esto que está aquí la elasticidad. Eh, si nosotros graficáramos algo, a ver, ¿sí? Así como en general lo graficamos a la oferta, ¿sí? ¿Sí? Eh, Nosotros, ¿qué podríamos ver? Bueno, que en realidad precisamente esto está graficado manteniendo constante todo lo que afecta a esta relación, simplemente variando estos dos y manteniendo constante esto, y específicamente el capital. Eh, y fíjense que si nosotros alteramos cualquiera de estos parámetros, la curva o bien se me puede desplazar, tal como lo veíamos en los cursos muy introductorios a la economía, me puede desplazar a la derecha o se me puede desplazar hacia la izquierda. Eso específicamente ocurre, por ejemplo, ante un aumento del precio del factor que es variable a corto plazo, que en este caso es el trabajo. Si nosotros queremos saber para dónde se mueve la curva, simplemente deberíamos hacer la derivada de la cantidad respecto a, en este caso, al factor trabajo, digo, al precio del factor trabajo, mejor dicho, y si nosotros derivamos, esto nos queda algo que es negativo, ¿sí? Negativo es menor a cero, por justamente el exponente al cual está elevado, que ya es negativo. Entonces, aun cuando nosotros mantengamos el precio fijo, si el precio del factor trabajo aumenta, es evidente que va a haber incentivo a producir mucho menos y por lo tanto tendríamos un caso como este, y con una oferta que está aquí, prima. ¿Sí? Entonces, básicamente representa el caso que anteriormente nosotros la veíamos en la introducción, eh, a aquellos aumentos, si se quiere, del costo de producir, ¿sí? Pero, por ejemplo, también si la escala aumenta, también, digamos, va a haber una relación, ¿sí? Con la cantidad, ¿sí? También va a haber una relación con la cantidad que se produce, ¿sí? Aquí, déjeme corregir algo en vivo y en directo, que esto que está acá ya me parecía, me llamaba la atención. Esto es un más, ¿sí? No es un menos, ¿sí? Porque si no, nosotros diríamos que cuando se modifica el capital, decimos que tenemos un nuevo tamaño de planta, entonces la cantidad producida sería menos y no más, y eso es como no puede suceder. Entonces, ya me parecía que estaba un poco mal. Entonces, eso después lo corrijo y lo vuelvo a subir. Lo mismo si se incrementa en este caso, vuelvo al capital, si se modifica el tamaño de planta, entonces la curva no se va a desplazar hacia la izquierda, sino que lo va a hacer hacia la derecha. ¿Sí? Eh, a ver, lo borro esto y pasamos un segundo. Así que bien, una vez que tenemos
determinado, ¿sí? La curva de oferta, ¿sí? Que no es otra cosa que la curva de costo marginal de la empresa a corto plazo. La curva de oferta a corto plazo no es otra cosa que la curva marginal. La curva de costo marginal a corto plazo en su tramo presente y todo lo que sea por encima de el, del costo variable mínimo. Eh, una cosa que me olvidé de aclarar acá, que podrían hacer el ejercicio y identificar, si quieren, digamos, cuál es el precio de cierre, ¿sí? De esta empresa, ¿sí? Cuál es la cantidad, en primer lugar, para lo cual, digamos, van a tener un precio de cierre, ¿sí? Eso no lo hice acá, pero lo pueden hacer, ¿sí? O sea, cuál es el punto mínimo. Eh, bueno, dicho esto, eh, otra de las cuestiones que sabemos que es bastante interesante es una vez que tenemos una curva oferta, ¿sí? P, Q, ¿sí? Una curva oferta, tal como hicimos en el análisis de, del consumidor, también estaría muy bien encontrar cómo fluctuaciones de los precios o simplemente modificaciones de los precios eh, generan cambios en el bienestar de la empresa. Ya estamos mirando a la empresa y ya no al individuo. Fíjense si recuerdan que y se lo explicó la función de ganancia. Esto es la función de ganancia, ¿sí? O que se llama función de ganancia, pero es una función de beneficio máximo, donde me indica el beneficio dado a los precios. Es algo que venimos recurrentemente haciendo. Eh, entonces, por la propiedad que nosotros, que se establece de que las funciones no decrecienten los precios, ¿sí? Sabemos de que si el precio 2 es mayor al precio 1, así, ¿sí? El precio 2 es mayor o igual, si se quiere, al precio 1, entonces tenemos esta situación, la ganancia en el precio 2 es mucho mayor o es igual a la ganancia con el precio 1. Por lo tanto, la ganancia en el bienestar, es decir, eso que eh, o podríamos ver si lo valoramos en términos del ingreso y de los beneficios que tiene, simplemente obtendríamos restando estas dos ganancias, que se tiene tanto con el precio 1 como con el precio 2. ¿Sí? Fíjense que esto que está aquí, ¿sí? Esto, que también está acá, nosotros lo podemos expresar, si lo tengo aquí, a ver, lo puedo poner acá, después está el gráfico igual, pero para que lo entendamos ahora, esto es el precio 1 y esto es precio 2. ¿Sí? Bueno, es un precio 2, digamos, se entiende, creo. De esta forma, esto que está aquí, digamos, esta diferencia entre las ganancias, no es otra cosa que todo el área que está por aquí. Esto es la ganancia no bienestar. ¿Sí? Perdón. Si nosotros lo pensamos a la inversa, lo que estamos tratando de encontrar es específicamente el área entre estos dos puntos, y eso lo podemos manejar de esta manera, como la integral entre el precio 1 al precio 2 de justamente la función de oferta, que es la función de oferta que vimos al día atrás, que no es otra cosa que el costo marginal en su tramo creciente. Y también, si nos acordamos del lema de Hotelling, ¿sí? Esto es por lema de Hotelling, eh, vamos a caer en la cuenta que justamente la oferta se puede hallar a través de la función de ganancia simplemente derivándola con respecto al precio de su producto. Por lo tanto, esto que está aquí se puede expresar de esta manera. Y específicamente, si yo integro esta función, ¿sí? Yo integro esta función, es decir, encuentro, ¿sí? La primitiva a esta derivada,
no es otra cosa que la función de ganancia valuada en el precio 2 menos la función de ganancia valuada en el precio 1. ¿Sí? De esta forma, la ganancia en el bienestar entre dos precios, cualquiera que nosotros queramos mirar, no es otra cosa que el área está por encima de la curva de oferta, ¿sí? Y situada entre los dos precios o las dos cotas que nosotros tratamos de verificar. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo este planteamiento? Bueno, a ver, porque específicamente, justo acá estaba el grafiquito, porque específicamente el excedente del productor son, o es, digamos, las ganancias adicionales que va a tener el productor, ¿sí? Por transaccionar a un precio que es, o que está muy por encima de lo que le cuesta producir, ¿sí? Incluso, a ver, sí, incluso si nosotros mirásemos, digamos, de otra manera, ¿sí? Porque la ganancia, específicamente cuando lo miramos después la ganancia en el bienestar en esta área entre dos precios, pero si nosotros miramos eh, cualquier punto de la curva y queremos saber su excedente, es específicamente la ganancia que tiene el productor por comerciar, si bienes están por encima, o sea, a un precio por encima de lo que le cuesta si no hubiese producido nada. Fíjese que si el tipo no produce nada, entonces tiene un precio P sub cero, ¿sí? Pero a medida que él va produciendo, todas estas unidades que están por aquí, ¿sí? Se van transaccionando a un precio P sub 1 y, por ejemplo, la ganancia que tiene la persona, ¿sí? Eh, es toda esta área. ¿Tá? Eso es un beneficio y es específicamente la integral de la función de oferta. ¿Tá? Eh, Vuelvo a repetir, no es otra cosa que las ganancias que el productor tiene por transaccionar, ¿sí? A un precio superior a lo que le cuesta, porque volvemos a repetir, esta curva de oferta no es otra cosa que el costo marginal, es específicamente lo que le cuesta, y un punto como este, estoy vendiendo a un precio P sub 1 cuando me hubiese costado mucho menor. Y es entonces el acumulado de todas las ganancias que obtienes, salvo en la última unidad, y eso no es otra cosa que calcular el área que está aquí. ¿Sí? Eh, lo interesante es que si nosotros volvemos a pensar en el precio de cierre, como antes lo habíamos remarcado, en el punto de cierre, ¿sí? Cuando no se produce nada, esto es específicamente el costo fijo. ¿Sí? Luego lo volvemos a pensar en la función Cobb-Douglas, es específicamente el costo fijo. ¿Sí? Entonces, si el precio es cero, o sea, perdón, si el precio es cero es el precio de, digamos, punto de cierre, entonces el beneficio que tiene es específicamente los costos fijos. Si nosotros lo replanteamos y tal como lo habíamos expresado aquí, ¿sí? Son ganancias adicionales que obtienen, ¿sí? Por transaccionar un precio de mercado que está por encima del que obtendrían si no produjeran nada, que es el precio de cierre. Entonces, si nosotros más o menos queremos saber cuál es el excedente del productor entre el precio 1 y el precio 0, queremos saber cuáles son las ganancias, entonces deberíamos calcular la función de ganancia en el precio 1 y básicamente en el precio 0. Pero como sabemos que el precio 0 es igual a menos los costos fijos, entonces lo reemplazamos y nos queda esto. ¿Sí? Teniendo en cuenta que las ganancias en el precio 1, ¿sí? Cuando los precios son 1, lo que va a tener de ganancia es la ganancia máxima, los beneficios máximos que tiene esta persona cuando los precios son 1, está dado por esta formulita que está aquí, y que no es otra cosa que justamente los ingresos menos los costos variables, menos los costos fijos. Entonces el excedente del productor, esa integral que en algún momento se nos planteaba, no va a ser otra cosa
que esto que está aquí, ¿sí? Que vuelvo a repetir, no es nada más que la formulita entre la ganancia máxima en P1 menos en P2, así que no es nada más que eso. Si nosotros operamos aquí, fíjense que esto se me va con esto, por lo tanto, el excedente del productor no es otra cosa que la diferencia que hay entre los ingresos y el costo variable, ¿sí? A corto plazo. Entonces, ese famoso excedente del productor es un beneficio, pero es una ganancia, o un beneficio, una ganancia, que va a estar determinado por la diferencia entre los ingresos que tiene la firma y el costo variable en ese nivel de producción, ¿sí?